Hoy vamos a entrar 3 minutos a una universidad, la Universidad Juan March, a disfrutar una gran conferencia importante para lo que estamos tratando. Que es Orfeo y un difunto en una ánfora suritálica, ¿no? Bien, hoy nos vamos a ocupar de uno de estos cultos del orfismo, aunque en realidad orfismo es una forma, diríamos, modernizada de hablar. En griego no existía la palabra orfismo. Orfismo es estos términos enismo, pues es como surrealismo, dadaísmo, impresionismo, no son términos que son modernos. En la antigüedad lo que se decía era, no les quiero poner a ustedes griegos, pues el equivalente a las cosas órficas o las cosas de Orfeo. Una designación muy vaga y muy generalizadora que abarcaba un conjunto de aspectos cuyo único elemento común era la relación con Orfeo. Por ejemplo, mitos, por ejemplo, prácticas y creencias religiosas, obras atribuidas a Orfeo. Por ejemplo, aquí tienen ustedes un papiro, el papiro de Derbeni, que es el comentario de una obra de Orfeo. Naturalmente, Orfeo no escribe nada porque no existe, pero luego hablaremos un poco de esto, ¿no? Y más raro es que se hable de órficos, personas órficas, y también se habla de los orfeotelestas, que eran los celebrantes de los ritos órficos. Lo curioso es que se consideraba como profeta de este movimiento religioso a un personaje completamente mítico. De hecho, en esta representación, una copa ática de figuras rojas que está en Cambridge, pues encontramos a la cabeza de Orfeo, que es esa que está ahí abajo, transmitiéndole un texto a un joven que escribe en un portátil. Bueno, no es un portátil, son unas tablillas enceradas, ¿no? Lo que la cabeza de Orfeo le está diciendo, y detrás está Apolo con un laurel. Les juro que lo que lleva en la mano es un laurel. Digamos, pues transmitiendo a lo largo del tiempo su mensaje. Bien, eso nos lleva a ocuparnos de quién es Orfeo, y le vamos a llamar el mito del cantor maravilloso. El mito de Orfeo no es de los documentados en los textos más antiguos. Por ejemplo, no está en Homero, no está en Hesíodo. Bueno, pero la mayoría de las fuentes clásicas lo consideran un personaje muy antiguo. Consideraban que participó en la expedición de los argonautas, y bueno, como la expedición de los argonautas, que también es mítica, la protagonizaron los padres de los que habían participado en la guerra de Troya, y los griegos situaban la guerra de Troya, que esa sí se produjo en realidad, pues la situaban en torno al 1200 a.C., ellos no decían 1200. Ahora vamos a analizar lo que ya vimos en estos 3 minutos. 3 minutos en una conferencia en una gran universidad. Pero podemos aprender muchas cosas. Lo primero, Dionisio, el dionisismo y el orfismo, que es esto, no solo es antes de Jesús, antes de Cristo. Es antes incluso que Israel, antes que inventaran a Yahvé, antes de todo eso. Y ya había profetas. Recordemos que estos son de los primeros cultos que se llevan a los santuarios. A los santuarios porque son cultos de grandes ciudades. Contrario a los supuestos dioses que nadie veía en el campo, solo los mensajeros. A Yahvé, primero, cada padre de familia, lo hemos leído, lo podemos leer, lo adoraba en su casa y designaba sacerdote al primer levita que pasara por ahí. ¿Y cómo distinguían que eran levitas? Vamos a estudiar esto más adelante. Nunca debemos perdernos de que la fe pertenece al ámbito de las emociones. Las emociones. Por eso debemos saber distinguir lo histórico de lo que es fe. Las emociones dentro de nosotros se encuentran en el sistema límbico.
Por eso influyen mucho el aroma grato a Jehová, influyen los olores que nos pueden traer recuerdos y están grabados o los encontramos en la ínsula donde radican las adicciones y los antojos. Ahí está también la amígdala, que es la que trabaja cuando tenemos miedo o ansiedad. El sistema límbico está situado entre el córtex prefrontal, tercer ojo, y el cerebro reptil, el cerebro primario, si lo vemos como tres capas. O sea que el sistema límbico está entre la razón y la emoción. Pero la emoción nos trae a un conocimiento profundo y muy serio. El instinto, que también debemos analizarlo. El sistema límbico libera hormonas del estrés, la adrenalina y el cortisol, eso lo sabemos, o tenemos que saberlo para podernos entender, comprender como seres humanos. Estamos hablando de el negocio profético y ya vemos cómo antes de Cristo, antes de Yahvé, antes de que existiera Israel, ya existía todo ese rito órfico. Para el sistema profético, tal y como llega hasta nosotros, como negocio, es manejar el miedo, manejar las emociones, el miedo y la ilusión a lo eterno. El miedo es el terror a lo desconocido, pero real. O sea, nosotros no hay quien no haya sentido miedo a todo lo que desconocemos. Hoy día debemos temer porque lo vamos a enfrentar o lo estamos enfrentando, por lo menos en México, el fenómeno del niño. Cambios climáticos, huracanes, incendios y sequías. Y desde luego, después de todo esto, vienen plagas. ¿Perder el miedo? ¿Cómo? Conociendo la historia antes que nada y conociendo este tipo de fenómenos. Conociendo la historia podemos conocerla cuando nos hablan de que guerras, mira esa guerra, es el fin, son señales del fin. Por favor, dediquemos 5 minutos, yo les ruego eso. Dediquemos 5 minutos solamente para ver las peores guerras que han existido en la historia. Y esto que estamos viviendo no es nada. Solo otros 5 minutos para ver las 5 peores plagas o epidemias que ha sufrido la humanidad. Sobre todo busquemos la peste negra, casi acaba con Europa. ¿Y por qué no de una vez busquemos el peor año de la historia? Si no me equivoco fue el año 536, el peor año que registra la historia. ¿Por qué? Busquémoslo aquí en 15 minutos. Nos quitamos el miedo, no a lo que sí va a ocurrir, eso es inminente. No a lo que va a enfrentar la humanidad, eso, no hay defensa contra ello, no la hay. Pero contra esos zánganos, ¿por qué mantener a tanto zángano ignorante? ¿Por qué? ¿En qué nos convierte a nosotros? ¿Quiénes disfrutan de historias de miedo o historias de misterio? Los niños. Los niños son los que disfrutan eso, les da miedo, pero allá van donde estén hablando de fantasmas o cosas parecidas. Todas las películas de terror son en realidad para niños o para viejones con mentalidad de niños. Cuando se crea el cristianismo, se va conformando. Uno de los padres de la iglesia está escrito, si no me equivoco fue Tertuliano, pero podemos buscarlo con solo escribir la frase en Google. Creo porque es absurdo. Así dice él, creo porque es absurdo. Pero esto tiene un significado valioso a la vida, de verdad.
nos lleva a analizar los presentimientos. La humanidad, somos seres, debemos conocer nuestras debilidades y fortalezas. Cada mente le da sentido a su propia vida, le debe dar sentido a su propia vida. Busquemos o después estudiamos lo que es el existencialismo. Se aferra a ideas, contra todo razonamiento muchas veces. Buscas una fuga, un escape. Por eso las religiones crearon, hace mucho calor aquí, demasiado, fenómeno del niño. México, Ciudad Juárez, frontera, desierto. Bien, uno de esos zánganos, mexicano por cierto, que más provecho ha sacado a predicar el terror, poner fechas para el fin del mundo, es Armando Alducín. Primero, y a videos hay infinidad, en un video él sí parece centrado y dice, se burla, igual que Joseph Ratzinger, de todos esos que profetizan el fin del mundo y le ponen fecha. Y dice él, Armando Alducín, dice, son marihuanadas. Joseph Ratzinger le llamó payasos a esos teólogos que creen saberlo todo. Pero este Armando Alducín le llamó marihuanadas porque él se ufana de haber sido totalmente drogadicto en su juventud. Un drogadicto perdido. Pero después optó por hacer negocio también, participar de ese negocio, prediciendo el fin del mundo. Citó en septiembre de 2015, tenemos el video, septiembre de 2015 como la fecha, el mes en que nos vamos al cielo, vamos a ser abducidos. Obvio no se fue, pidió una disculpa, dijo que se había equivocado, pero hoy nuevamente, y podemos, les repito, buscarlo en los videos, está prediciendo el fin del mundo para el 2028. ¿Qué gana con eso? Uno vive de disfrutar del engaño, que obvio lo disfruta, aplausos. Vive de las conferencias, oye a alguien que habla, incluso con términos científicos, entre comillas, la entropía, dice él, la entropía. La segunda ley de la termodinámica, y la gente queda ahí, oye, lo están oye, escuchando gente ignorante, se sacan un moco, escuchan una palabra de esas y alucinan igual que Alducín. Pues con esas palabrejas impresiona, apantalla y recibe buen dinero dando conferencias, no en universidades como esta de Juan March. El señor Alberto Bernabé, un conferencista, una persona que toda su vida ha estudiado. Y este loquito dice, si los testigos de Jehová han pronosticado el fin del mundo en una fecha, en otra, en otra, en otra, y eso los llevó a vender millones y millones de atalayas del Despertar, libros como este, Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Nadie se fija, a nadie le importa si aciertas o no aciertas, a nadie le importa. Te van a querer más mientras más te parezcas a ellos. Les das lo que ellos quieren. Fantasía, mentira. Son felices. El niño sabe que eso es mentira, pero le encanta escuchar el terror. Dan Brown escribe este libro, Inferno, un gran escritor, pero este libro versa sobre un virus que es sembrado en varios aeropuertos, en varios sitios, liberado ese virus para producir una gran destrucción a la humanidad, un gran caos. Pero ¿de dónde saca él todas esas ideas? Un virus. Yo soy aficionado a la lectura, todo tipo de lectura. La revista muy interesante. Como no tengo grandes conocimientos de ciencia como para dedicarme a la ciencia,
pues me informo de lo que está ocurriendo. Aquí nos habla, esta revista es de 2014, febrero de 2014. Y aquí está hablando de lo que está ocurriendo hoy en México y en todo el mundo por el fenómeno del Niño, cambios climáticos. México enfrenta el calentamiento global. Pues hoy lo estamos viviendo. Pero, por lo menos nosotros que estamos aquí dialogando, no podemos caer en las garras de esos fatalistas, de esos alucines, que se la pasan alucinando con el fin del mundo, y todos son señales del fin, señales del fin, señales del fin. 5 minutos que le dediquemos al estudio, ya en video, ya ni siquiera tenemos que ir a los libros, de las peores catástrofes, de las peores pestes. Febrero de 2014 nos habla de epidemias, de pandemias que han ocurrido y que podrían ocurrir en fechas, un futuro próximo, decía aquí. Y ocurrieron. Dice, las últimas pandemias y brotes infecciosos han mostrado la vulnerabilidad de los sistemas de salud del mundo y la incapacidad de predecir o prevenir estos eventos. Quizá un cambio de mentalidad podría ser significativo. El virus, el coronavirus, la gran pandemia, aquí lo está prediciendo. Y no es la Biblia. Es la gran ventaja que tenemos hoy si sabemos usar la ciencia y tecnología que tenemos en nuestras manos. Dice aquí, 60% de las enfermedades infecciosas humanas son zoonóticas y 75% de las emergentes surgieron en animales. Una medida inútil, porque ya se han sufrido de varias gripes, la gripe aviar y otras. Cierran los aeropuertos, revisan la temperatura de los viajeros. De todas maneras, los virus son imposibles de detectar a tiempo. Y la ciencia, y se agradece a los grandes científicos que buscan vacunas, nos habla de todas esas epidemias que ha habido y que hay. Pero aquí nos decía claramente lo que ocurrió y ustedes son testigos, todos somos testigos. No se puede vacunar contra la ignorancia. Ya desde esas fechas mucha gente no se quería vacunar porque lo iban a controlar, los controladores del mundo. Quien controla a un animal está atado a él, se ata a él, no puede ir a ningún lado, tiene que estarlo vigilando, controlándolo. ¿Quién va a querer controlar a tanto soquete? Que además nos inventaron el celular, nos inventaron los celulares, y nosotros, como aquellas que dicen, pagan para que las forniquen. Mira, basta basura. Pues así nosotros no necesitamos que nos controlen, pagamos el chip, no tenemos para darle de comer a nuestros hijos, pero sí para estar metiéndole dinero al teléfono, y no para estudiar ciencia, ni mucho menos, para estar tonteando ahí, soqueteando. De verdad, estamos un poquito mal. Vamos a analizar un poco este video, la antigüedad de los profetas órficos, las cosas órficas, como dice aquí. El mito de Orfeo es anterior a la formación de Israel. En la cerámica que muestran ellos, deberían ver el video completo, es interesante esa conferencia, el orfismo entre religión y filosofía, con el doctor Alberto Bernabé. Ahí se ve este tipo de cerámica. Esta es de la Feria de San Marcos, del Merito, Aguascalientes. Este tipo de cerámica es la que tenían ellos, bordados en oro. Y este tipo de cerámica es lo que se ha encontrado y se encuentra en Israel. Qué diferencia de culturas, porque aquella es mucho más antigua, muy anterior.
En la cerámica podemos ver cerámica fina, la órfica, guijarros, los de Israel. Vimos aquí que habla de un papiro también, donde se citan las cosas órficas. La escritura en las grandes ciudades. ¿Cuándo llegó la escritura a los pequeños pueblos? Por favor, si ni les importaba, ni tenían dónde estudiar, dónde aprendieron a leer y para qué escribir. ¿Quién sabía leer entre esos pueblos, entre esas tribus? Grandes ciudades o naciones, grandes civilizaciones, fueron miles de años antes de que se inventara Israel, la Sumeria, la Acadia y sobre todo una que vamos a empezar a estudiar, Egipto. En Israel eran tribus cananeas, siempre estuvieron bajo el control, dominio y desde luego las religiones de egipcios, asirios, babilonios, griegos, romanos, hasta que ellos mismos buscaron su propia destrucción. Roma les había construido ciudades, templos, gimnasios, teatros, puertos. Ellos buscaron su propia destrucción y lo lograron. Vamos a analizar las 3 guerras que tuvieron contra Roma, que fueron más bien guerras entre ellos. Ellos se mataron, ellos destruyeron su templo. La tradición oral que le da nombre a Israel proviene de 3 dioses, Isis, Ra y El, así se denominaba a los dioses cananeos. Y estos a su vez vienen de Sumeria, los Elohim. Isis siempre la vamos a encontrar con diferentes nombres, pero Isis en Egipto, con otros nombres en Sumeria, Acadia, Babilonia. El dios de dioses del panteón egipcio, Ra. Isis, Ra y Israel. Sus profetas, los profetas de este dios o de esta tribu, sus profetas repiten mitos de esas 3 naciones, repiten mitos de esos 3 dioses, mitos y cultos. Los van copiando. Los primeros escritos de la Biblia son los de los profetas, no es el Pentateuco, por favor. No es el Pentateuco. Los profetas, nos damos cuenta de eso, fueron los primeros que se escribieron por el manejo verbal. Y los cuentos, que son por demás infantiles, groseramente infantiles, de verdad. Yo les he aconsejado leer completo el libro del profeta Elías. Ni una niña lo puede creer. Y no por ser misógino. Digo ni una niña porque por naturaleza las niñas son románticas, tiernas, sentimentales. Las niñas lo pueden creer y menos si ya le diste un celular o una tablet o tiene acceso a la computadora. Los arqueólogos y lingüistas nos han probado las verdades y las mentiras de la Biblia. Naciones poderosas dominaron a Israel, que adoptó de ellas los mitos y los adaptó a sus tradiciones, a su cultura. Ellos no escribían, todo era oral. Politeísmo egipcio, debemos analizar eso porque según mis estudios no eran politeístas, creían en el uno, pero lo vamos a ver más adelante. Lo que sí he estudiado y he visto algunos esbozos de ello en algunos historiadores modernos, que un grupo de leprosos, entre ellos varios sacerdotes, fueron echados de las ciudades egipcias, los alejaron de ahí. Un grupo de leprosos los echaron al desierto, vagaron por toda su vida, toda una generación, 40 años por el desierto. Los leprosos, no el pueblo de Israel. Los leprosos, los sacerdotes leprosos llenos de odio, fueron los que vagaron y no pudieron entrar desde luego a ninguna ciudad.
Sus enseñanzas, ellos vagaron por todo Canaán. Sus enseñanzas hacían que las tribus se mataran entre ellas, los hacían matarse, odiaban todo lo que tocaban, al no poder entrar a las ciudades por la lepra. Sembraron odio contra toda cultura y civilización. Eso es el Antiguo Testamento: odio, matanza, ríos de sangre, hermano contra hermano, hijos contra padres. Los hacían matarse. Supuestamente el dios que adoraban, Osarsis, se cree que se llamaba este sacerdote líder, por así decirlo, al que en la Biblia se le conoce como Moisés. Se alimentaba de humo su dios, proveniente de la grasa de animales. Animales que, por cierto, eran símbolo de respeto, no de adoración, de respeto por lo que le daban al ser humano. Ellos lo sacrificaban, el humo era para su dios y ellos comían como siempre han comido, como reyes, unos bacanales. Entre los animales sacrificados era ganado mayor, carneros, machos cabríos, todo lo que vemos en la entrada a los templos egipcios. A su dios el humo de la grasa, olor agradable a Jehová. Y para ellos, desde luego, la carne. Ellos fueron a comer bien, despreciados y odiados en las grandes ciudades. Asustaron a todo. ¿Quién era Moisés? Fue a llegar con un pastor, en esos corrales de cuidar sus ovejas, embarazó una de las hijas. Un pastor, ganado, él tenía que vivir, pero vivir muy bien. Sacerdotes leprosos solo convivían con pastores beduinos. Eran ellos la voz que clama en el desierto, porque no podían entrar a las ciudades. Moisés, repito, presumiblemente se llamaba Osarsis, no escuchó una voz de una zarza ardiente, él era la voz. Moisés dice, yo soy el que soy. O en otras traducciones, yo también así lo interpreto, dice, yo soy el que seré, habla en futuro, pero siempre dice, yo. La voz que clama en el desierto, ¿quién lo vio? ¿Quién iba con él? Él dice que vio, él dice que escuchó, lo mismo que después hizo Pablo. Pues, oye, si pegó. Pues bien, este sacerdote levita siempre habla en primera persona, yo soy el que soy, yo soy el que seré. Jetro, su suegro, presumible era sacerdote del dios de su familia. En esos tiempos cada uno tenía su propio dios. Hay un relato y en una página lo dicen tal cual, o sea, cómo elegían a un sacerdote levita. Pasaba por ahí y este tenía sus dioses, un torito hecho de bronce, un arbolito tallado en madera, y vio un levita y le dijo, ven, te voy a pagar tanto porque tú seas mi sacerdote. Creo que ya vimos ese relato, y si no, pues lo repetimos. Recordemos que Tierra Santa no es Jerusalén, según la Biblia, porque quien le llamó Tierra Santa fue la madre de Constantino, la primera arqueóloga supuestamente de la historia. Tierra Santa es Madián, el monte Sinaí, donde Moisés ve la flama ardiente y le dice, descálzate porque estás en Tierra Santa, el lugar que pisas es tierra sagrada. Madián, el monte Sinaí, no Jerusalén. Fue Jetro, presumiblemente, el suegro de Moisés, el que le aconseja designar jueces. O sea, se le acercaba a mucha gente, lo escuchaban, un sacerdote sabio. Él empezó a adiestrar personas que le trajeran todo, a otra gente que le trajeran bienes, y desde luego, entre ellos varios guerreros. Josué, Yahoshua fue uno de ellos.
Y por eso, cuando tiene un grupo grande, numeroso, los hace ¿qué? Matarse entre ellos. A él no le importaba que adoraran o no a su Dios. La ley que traía ya del monte, las tablitas de la ley que presumiblemente Dios escribió en las piedras, las mató, las quebró, perdón, e hizo que se mataran todos ellos, hermano contra hermano, familiares. Y así lo siguió haciendo que se mataran por cualquier motivo. El odio que ha sentido siempre Yahvé por ese pueblo, ya lo traté en un video, no como en 50, pero en uno específicamente. Odiaba a su pueblo. Ese pueblo sí podía moverse de un lado a otro y él tenía que estar siempre, siempre, siempre en el desierto. En Malaquías del 1 a 3 dice: aborrecí a Esaú, hice de sus montes desolación y de su heredad, y di su heredad a los chacales del desierto. Aborreció a los peludos supuestamente. Solo odio habla ese Dios. Y Dios contra Jerusalén, entre otros muchos videos que hemos hablado de esto. En Jeremías 9:11 que dice: haré de Jerusalén un montón de ruinas, una guarida de chacales, y de las ciudades de Judá una desolación sin habitante. Esas eran las bendiciones y los deseos para su pueblo supuestamente. Doctrinas de odio. También llegaban a sus mensajeros. A Isaías lo hizo caminar desnudo por las ciudades, como un loco desarrapado. Otro encuerado que bailó frente al arca de la alianza, que hoy tanto bloguero, la atribuye quién sabe cuántos poderes a ese trebejo. Pues David bailó desnudo y echando piruetas, porque era la forma en que esos salvajes, verdaderamente salvajes, seres primitivos, adoraban a lo que ellos creían como su Dios. A Ezequiel, el profeta Ezequiel, lo obligó a comer excremento. Y todo esto también, igual que Isaías, que lo viera el pueblo. Comer con excremento, por favor. ¿Se ve o no el odio de ese sacerdote que inventó ese Dios? Porque él decía que Dios era el que ordenaba. En sí, eran y son y han sido y siempre serán los profetas los que nos van a hablar supuestamente en nombre de un Dios. Y tanto tonto que lo sigue y lo sigue. Cuando se empieza a poner todo esto por escrito, y gracias al racismo inculcado por Esdras, ese odio va caminando, racismo y odio sigue caminando